Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13 y por acompañarnos en estas conversaciones nocturnas. Soy Ernesto Rivera. En diciembre de 1948, luego de 5 años de barbaries, matanzas y torturas que ocurrieron en Europa y Asia durante la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas finalmente adoptaron un documento de base para empezar a delimitar lo que a partir de ahí se considerarían los derechos humanos, derechos básicos que quedaron contenidos en una Declaración Universal de Derechos Humanos. Desde allí, mucha agua pasó debajo de miles de puentes en todo el mundo y esos derechos han ido evolucionando y también se han ido violando sistemáticamente. Uno de los organismos que existen para equilibrar los abusos en derechos humanos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hace pocos días una jurista costarricense y magistrada constitucional fue electa como jueza en esa corte. Se trata de la magistrada Nancy Hernández, a quien tengo el honor de tener aquí en el set. Bienvenida a Costa Rica Noticias, magistrada. Muchas gracias, don Ernesto. Un saludo a usted y a su audiencia. Primero que nada, felicitarla porque su elección reconoce una trayectoria país, pero también una trayectoria personal de creo que más de 3 décadas dedicada al tema de derechos humanos, del derecho constitucional, a un compromiso, a una carrera profesional realmente impecable. ¿Cómo se siente con este nuevo desafío y con dejar un espacio que ya tenía tan bien consolidado? Sí, por un lado me siento muy emocionada y por este nuevo reto y por este gran honor que para mí es más para Costa Rica que para mí. Es, como señalé en su oportunidad, un reconocimiento a la trayectoria y al compromiso y sobre todo al liderazgo que ha tenido Costa Rica en materia de derechos humanos en la región y en la promoción del Estado de Derecho, y a esa impecable huella que han dejado otros costarricenses antes que yo, ¿verdad? Desde don Rodolfo Pisa, doña Sonia Picado, don Manuel Ventura y doña Elizabeth Odio. En realidad sí, los costarricenses tienen una huella muy profunda en la Corte. Sí, tanto que el instrumento, la Convención Americana, lleva el nombre de Pacto de San José, porque fue aquí en el país donde se hizo la reunión, y el país ofreció su territorio para que fuera sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inclusive la financió los primeros años exclusivamente mientras los estados se iban sumando al sistema interamericano de derechos humanos. Y la parte triste pues es la parte de dejar 32 años en la Sala Constitucional, que ha sido mi casa y mi pasión. Y esa parte, digamos, sí llevo como un duelo por esa situación. Bueno, ahí creo que los nuevos desafíos la van a curar un poco de la nostalgia. Llevamos, en términos oficiales, unos 70 años desarrollando derechos humanos en el ámbito internacional. Uno pensaría que ya hay un ambiente consolidado de lo que significan y de cómo se deben respetar los derechos humanos en el mundo. Sin embargo, vemos que no es así y que todos los días en las noticias leemos uno u otro caso, cambian las modalidades. ¿Cuáles son hoy los principales desafíos de los derechos humanos en el mundo? Bueno, los mismos de siempre, lamentablemente, más unos nuevos, ¿verdad? La humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, como usted sabe, hizo unos compromisos muy importantes por la dignidad, la igualdad, entre otros derechos fundamentales. De ahí derivan y se cuelgan otros derechos que son interdependientes, el ejercicio de todas las libertades individuales y después el nacimiento de los derechos que se llaman prestacionales o colectivos. Ninguna democracia ha podido cumplir al 100% con estos compromisos, pero los estados, entre más avanzada la democracia y más consolidada,
mayores pasos han dado por el cumplimiento de estos derechos. Todavía tenemos casos de irrespeto a la dignidad de las personas, todavía hay tortura, todavía hay discriminación, especialmente de las poblaciones en estado de mayor vulnerabilidad, porque hay desigualdad muy grande aún en las democracias consolidadas, y la nuestra no es la excepción tampoco. Y en los nuevos desafíos tenemos enormes nuevos desafíos, los derivados del cambio climático, por ejemplo. Ahora se van a empezar a dar migraciones climáticas de costas y países que van a quedar islas completamente sumergidos, y ya está pasando, o desplazamientos migratorios al interno de los países por el aumento en el nivel del mar. Tenemos todos los desafíos de libertad de expresión nuevos con el tema del internet y la libertad de expresión, el tema del bloqueo de redes, algoritmos, compañías internacionales modulando, interviniendo en procesos electorales ¿verdad? Y en otras democracias, sin que los ciudadanos ni los gobiernos tengan control, ni haya legislación ni nacional ni internacional. Y en algunos casos sin que se den cuenta. Y en algunos casos sin que se den cuenta. Después está todo el tema de la privacidad de datos, el manejo masivo de datos privados, ya no en manos de gobiernos, sino de compañías privadas. Ahora se viene todo un tema con eso, con el QR, con el QR internacional de salud. Sí. ¿Quién va a manejar esos datos de salud, de la salud de toda la población del mundo? Sí, y después está todo el desafío que va a venir con la tecnología y las relaciones laborales, el desplazamiento por automatización de servicios, que va a desplazar a muchas personas de puestos que antes eran ocupados por personas. Y todos esos desafíos vienen con los nuevos desafíos que ya la humanidad tenía. Sin embargo, si no es a través de los mecanismos del derecho, y en este caso de los derechos humanos, yo no veo de qué otra forma la humanidad va a llegar a un entendimiento razonable sobre las soluciones posibles a estos temas. La otra solución es, como decía un filósofo inglés, comerse al caníbal. Sí. A curar del derecho y ir al mano a mano, que es la barbarie total. Y después el gran desafío que cubre todos esta sombrilla es el retroceso en los estados de derecho y la erosión democrática, porque todo el respeto a los derechos humanos se basa en el Estado de Derecho y en el orden internacional, y si se resquebraja el sistema democrático, muy probablemente se caiga la base sobre la que se sostienen todos estos derechos y estos compromisos que se adquirieron desde la Segunda Guerra Mundial. Claro. Lo más difícil para ahora es mantener la estabilidad de las democracias y el Estado de Derecho para poder seguir avanzando en materia de derechos humanos. Democracias que en algunos casos, y esto corre por mi cuenta, como en el caso de Nicaragua, empiezan a forzar los límites de lo que puede considerarse una democracia, aunque cumple con el proceso legal de haber tenido una elección. Cada vez las condiciones internas y las violaciones a los derechos humanos a lo interno del país fuerzan más ese calificativo. Sí, lo que está pasando en el mundo, y la región no es la excepción, es que a través de los mecanismos de la democracia, es decir, sin hacer golpes de Estado por la fuerza de las armas, sino a través de los mecanismos del derecho, se llega a elecciones y una vez que se toma el poder se debilitan todos los controles y contrapesos para hacer una concentración de poder en lo que se ha llamado democracias iliberales, es decir, que llegan al poder no a promover valores de libertad y democracia, sino los valores contrarios a la democracia. Y eso es ese es el común denominador que está pasando en los países que han hecho retrocesos, en Europa, en otras regiones y en América no es la excepción. Y a mí me preocupa porque todo el resquebrajamiento siempre empieza por un camino, que es el debilitamiento del Poder Judicial y de su independencia.
Y esto también lo aporto yo, tenemos el caso de El Salvador, donde se ha hecho una profunda reforma, se ha jubilado a montones de jueces, intervenido de diferentes maneras, problemas con la democracia, con la justicia, con la administración de justicia, también en Nicaragua, en Honduras, en Argentina, en Brasil. Es decir, no es un caso aislado. Y en Polonia. ¿Y por qué los poderes judiciales? Porque el rol del Poder Judicial es hacer cumplir la Constitución y la ley, que es la que frena el ejercicio arbitrario del poder. Entonces, si usted tiene jueces independientes y tiene un Poder Judicial fortalecido, usted se garantiza que esos intentos de arbitrariedad van a ser controlados y anulados. Pero si usted toma el Poder Judicial, usted tiene carta blanca para modificar leyes a través de mecanismos inconstitucionales o ilegales, o dictar actos ilegales sin que no haya nadie que lo pare, y termina siendo una concentración de poder y un debilitamiento de la democracia equivalente a que si hubiera una dictadura. ¿Sí? Doña Nancy, hay un derecho humano que en Costa Rica ya venía con algunos problemas, pero que en pandemia los problemas se dispararon. Es el derecho humano a la educación. La educación está consagrada como un derecho humano. Según el estado de la educación, en Costa Rica hay 500.000 de niños que quedaron desconectados del sistema educativo. ¿Cómo proteger ese derecho a la educación cuando el sistema comienza a fallar en grandes proporciones, en trazos gruesos? Bueno, la Sala Constitucional ha determinado que el acceso a Internet desde el año, creo que 2007 o 2010, es un derecho humano por sí mismo, y el derecho a la educación también. Entonces, la Sala ha venido protegiendo a través del recurso de amparo todo tipo de situaciones que se alegan, falta de personal, problemas de infraestructura, en centros educativos, especialmente en las zonas más pobres de Costa Rica, y los ha tutelado. Y luego, con este reconocimiento del acceso a Internet como un derecho humano fundamental, que tiene una relación transversal con el derecho a la educación, ahora con la pandemia y la necesidad de tener conectividad para poderse educar, me parece que hay una base para utilizar el recurso de amparo para reclamar el acceso de estas niñas y niños que están quedando excluidos por esa razón del sistema educativo. En la última encuesta del CIEP, la que salió hoy, del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR, se refleja una enorme preocupación de la ciudadanía por el tema de la corrupción. La corrupción desplazó a otras preocupaciones que eran muy concretas, como el desempleo, por ejemplo, y hoy la corrupción es el principal problema del país. Usted fue presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en el Poder Judicial. Ha estudiado el fenómeno de la corrupción. ¿Cuál es el impacto de la corrupción en las democracias? Terrible, mina toda la confianza en la institucionalidad y en el Estado de Derecho, y por eso debería ser una prioridad de la política nacional y de los poderes judiciales. El Poder Judicial costarricense ha hecho esfuerzos ingentes con los pocos recursos que tiene para dedicarle a ese tema, porque tiene que atender todos los demás temas. Y por eso es que usted está viendo que existen resultados ahora con varias investigaciones que han salido en los últimos tiempos. Eso quiere decir que el sistema tiene la capacidad de detectar y llevar a juicio este tipo de casos. Si no hubieran casos, pues yo me preocuparía, porque quiere decir que el sistema no los está detectando. Ahora, eso no significa que el problema no sea más grande que lo que nosotros estamos detectando como Poder Judicial. Esto lo hemos advertido una y otra vez a la Asamblea Legislativa cuando hemos peleado el presupuesto para que nos asignen más recursos para poder fortalecer la Policía Judicial y el Ministerio Público, que son los brazos que llevan estas investigaciones,
Y sin embargo, por el tema en que todos tenemos que colaborar, que es el problema fiscal, nosotros solo tenemos capacidad para crecer en un porcentaje muy poco los recursos para ser asignados a estas áreas. Y entonces por eso es que además tenemos un rezago importante como país en la efectividad y cumplimiento en esta materia. Pero sin duda alguna, esta debería ser la prioridad, y la lucha contra el crimen organizado debe ser las prioridades más grandes que tenga no solo el Poder Judicial, porque es un problema país, no es un problema del Poder Judicial, sino la política nacional. Si nosotros no abordamos estos temas con programas de corto, mediano y largo plazo ya, creo que podemos perder la institucionalidad costarricense. Ahí nada más acoto los distintos síntomas que hemos visto en los últimos meses de contacto del poder político con distintos grupos mafiosos. El caso Azteca, una gente ligada al narcotráfico lavando dinero a través de licitaciones con el AIA, distintos contactos de diferentes organizaciones criminales ligadas al narcotráfico en la Asamblea Legislativa. Creo que el tema, como usted bien lo apunta, es de vital importancia. Entre que los derechos humanos se reconocen con un estatus legal y la práctica social que se corresponde con eso, siempre hay una distancia y una tensión. Puede ser que la ley esté escrita, pero de ahí a que la ley se cumpla y respeten esos derechos, siempre hay una distancia. ¿Cómo resolver esa distancia? Mire, bueno, en primer lugar tengo que destacar que eso es así para todos los países, porque nadie puede cumplir el 100% de las obligaciones en derechos individuales y sociales en un solo periodo, ni de gobierno ni histórico, porque son también deberes de hacer y de crear las condiciones para que estos derechos se desarrollen, no solo obligaciones de no hacer o de no violar los derechos fundamentales. Claro. En el caso costarricense, en cualquier informe independiente, internacional que usted consulte, Costa Rica sale muy alto rankeado en el respeto a las libertades fundamentales, especialmente la libertad de prensa y expresión, en cuanto a su sistema de justicia, con todas las debilidades que tiene y que yo reconozco que las tiene. Por ejemplo, la OCDE, para que el país ingresara a Costa Rica, casi no nos hace observaciones en el sistema de justicia, nos las hace en otros campos. ¿Cómo reducir esa brecha? Con más educación, mayor acceso a la justicia y un fortalecimiento de la jurisdicción constitucional. La jurisdicción constitucional costarricense en estos 32 años ha venido a servir de esa válvula de escape a esa tensión social que existe entre la normativa y la realidad, y le ha venido a dar voz a miles de personas que no tendrían voz de otra manera de ser escuchadas en ninguna otra instancia de gobierno o política para que sus derechos sean cumplidos. Tanto así, doña Nancy, ahora que lo menciona, tanto así que se ha acuñado un vocablo popular que es salacuartazo, que es ejercer el derecho al berreo, pero con un contenido legal, y voy a ir a una instancia en la que tengo algunas posibilidades de que se me escuche y de que se obligue a los poderosos a darme cuenta. El caso clásico es el trabajo que ha hecho la Sala Constitucional con la Caja Costarricense del Seguro Social. Sí, así es. La Caja maneja miles de casos al año de personas que les niegan la atención a la salud en casos muy graves de cirugías o cánceres o medicinas que requieren, y también en el caso del sistema penitenciario nacional, que es el otro problema estructural que está presentando el Estado costarricense, donde la Sala ha venido tratando de servir de voz de auxilio a cientos de privados de libertad que no tienen acceso a la salud, o que tienen maltrato policial, o que no tienen condiciones higiénicas, o están hacinados, o que a veces no les dan visita, que les violan todos sus derechos. Y la Sala entonces es de los pocos tribunales constitucionales del mundo
que tiene ese nivel de acceso, que funciona 24 horas al día, 365 días al año, y que no se requiere abogado en materia de amparo y habeas corpus, ¿verdad? Funciona a través de un sistema de turnos ordinarios y extraordinarios. El de la noche, digamos, el de turno, lo atendemos cada 6 semanas un magistrado con un auxiliar gratuitamente, sin cobrar extras, desde que se fundó la Sala Constitucional. Y eso significa que en Costa Rica... A la hora de poner en la balanza, sí, cuando se habla sí, porque solo se habla de privilegios y no de los sacrificios. Y eso significa que hay épocas en que usted tiene una jornada ordinaria más la extraordinaria. Es muy pesado, porque si entra a las 3 de la mañana un recurso, usted lo tiene que atender, ver si es una emergencia, levantarse, verlo con el técnico, si tiene que hacer la resolución, firmar. Y eso pues ya con los años llega a pesar muy fuertemente. Pero le decía, solo en Costa Rica una persona humilde y sencilla tiene acceso a pararle un acto hasta el más poderoso o hasta el mismo presidente directamente en única instancia en el tribunal más importante. Yo siempre pongo un ejemplo que a mí me impactó, pero es uno de muchos, que es una señora oxígeno dependiente por una fibrosis quística que tiene que estar conectada a un respirador permanentemente en extrema pobreza, y solo el recibo de luz era 60,000 colones y se le iban a cortar, y no había institución del Estado que le resolviera el problema. Ella solita accede a la Sala Constitucional, resuelve su problema, y a través de eso se detecta que son otras 56 personas que están en esa situación, y logra que el Estado le dé una solución. Eso no pasa en ningún país, ni siquiera desarrollado, porque estas instancias funcionan más bien como residuales. Claro. En cambio, en Costa Rica, esta instancia de tutela funciona, por lo menos en materia de amparo y habeas corpus, en forma directa, y por eso se ha convertido en el salacuartazo. Que yo dije en la Asamblea Legislativa, llegó para quedarse, y es la voz de las personas en esta vulnerabilidad más grande del país. Doña Nancy, yo sé que lo que le voy a pedir es una herejía, nos queda un minuto. Le voy a pedir que me resuma, a lo mejor en una frase de 1 minuto de duración, el legado de estos 32 años que usted vio en la sala, lo que le tocó vivir en la sala. No el legado de Nancy Hernández, sí, porque Nancy Hernández tiene un montón de cuerda por delante y la vamos a seguir entrevistando como jueza. Esta democracia es antes y después de la Sala Constitucional, porque si no es hasta que se pueda hacer cumplir la Constitución de la Segunda República que son exigibles los derechos humanos de las personas. Antes de la sala el sistema era inaccesible, y entonces no había desplegado plenos efectos de la Constitución del 49, y entonces para mí la democracia costarricense como democracia constitucional nace plenamente a partir de 1989 con la Sala Constitucional, que ha venido a restablecer las libertades fundamentales de los ciudadanos y en especial de las poblaciones más en estado de vulnerabilidad, los más pobres. No es poco que pueda decir eso, ¿eh? Sí, y no es cualquier país el que pueda hacer eso tampoco. Doña Nancy, desearle la mejor de los éxitos, los mejores augurios para esta nueva etapa, agradecerle por estos 32 años de servicio público que como costarricenses nos beneficiamos, y lo mejor, y las gracias también por el tiempo que nos dedicó. Muchas gracias, ha sido un honor más bien para mí servir. Buenas noches, muchas gracias. También a ustedes por estar ahí. Recuerden, trabajamos para ustedes, somos la televisión pública de Costa Rica. AIA presentó Conversaciones con Ernesto Rivera. A continuación, Documentales UNED.